Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo, empezando por Romanos capítulo 1, versículos 21, versículo 21. Así es que acompáñenme por favor a leer Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. No glorificaron a Dios, no le dieron gracias, pero se hicieron vanos en sus imaginaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Estas son cuatro características que han llevado al hombre a perderse y a separarse y a resistir a Dios y a alejarse de Dios y a rechazar a Dios. A rechazar a Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, que nadie tiene excusa porque todos tienen conocimiento de Dios. De alguna manera Dios siempre se ha manifestado a los hombres. De alguna manera o de otra, todos tienen conocimiento de Dios. Hay un conocimiento intuitivo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, porque somos hechura de Dios. Y aunque Dios preparó un plan redentor por causa de que el hombre cayó en el pecado, desde el principio, no todos vienen a Cristo, no todos vienen a vivir en lo que Dios ha provisto por su amor y su misericordia. ¿Y cuál es la razón por la que las personas no vienen? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dan gracias al Señor. Se hicieron vanos en sus imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Así es que, ¿qué podemos aprender nosotros de Romanos capítulo 1 como creyentes nacidos de nuevo? Recuerde que Dios diseñó no solo un plan redentor para rescatarnos de las tinieblas y traernos al reino de Cristo, lo dice Colosenses, pero Dios preparó un propósito, una razón de ser por la cual seguimos hoy aquí en este mundo. Y este propósito, de manera general, tiene que ver con predicar el evangelio y enseñar el evangelio, es decir, hacer discípulos. Aunque la palabra discípulo no se usa o no se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, es decir, en las cartas de Pablo y de los apóstoles, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, prediquen el evangelio y enseñen el evangelio para que la palabra cause que las personas crezcan, que el sistema de pensamiento que tiene que ver con la palabra sea formado, fundamentado, establecido en el corazón y en las mentes de los hombres. Y en ese plan maravilloso y propósito que Dios diseñó para cada hombre, aunque los hombres estén perdidos, Dios tiene un plan para ellos. Vengan a Cristo, no vengan, sean salvos o se pierdan en el infierno por toda la eternidad. Dios tiene un diseño para cada uno, pero no depende de Dios porque Dios ya hizo lo suyo, sino depende de que nosotros glorifiquemos a Dios, le demos gracias y que utilicemos nuestra mente, el lugar de nuestra concepción donde se siembran semillas para que den fruto. Depende de que nosotros tengamos un corazón dócil y entendido para el Señor, para que no solo entendiendo y creyendo que Dios ha provisto de ese propósito maravilloso y de ese diseño eh, particular para cada uno de nosotros, sino también que podamos creer y entender y apropiarnos a través de la fe de todos los elementos, las herramientas, las bendiciones que Dios ya nos dio, nos concedió por gracia en Cristo Jesús para poder ser exitosos, para poder ser eficaces en predicar el evangelio, la bondad, la benignidad de Dios, manifestar la fe, pero también caminar en el poder de Dios. Nos dio su espíritu, nos hizo hijos, nos dio una nueva identidad, nos dio su palabra, nos dio redención, salvación, nos libró de la escasez, nos libró de la enfermedad, nos libró de las tinieblas, es decir, nos ha dado todos los recursos más allá del entendimiento del hombre,
porque son los recursos que provienen de Dios, que nos fueron concedidos por gracia en Cristo Jesús para vivir en la vida abundante que Cristo Jesús nos prometió, nos entregó y conquistó por nosotros, para vivir en lo mejor de Dios y no alejados de Dios. Así es que parte importante es el lugar donde se concibe, el lugar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación. La imaginación tiene que ver con meditar, pensar o tener figuras, imágenes de lo irreal o de lo que no está presente. De lo irreal o de lo que no está presente. Muchos relacionan la imaginación con la fantasía, pero Dios quiere utilizar a nuestro favor la imaginación, porque cuando nosotros nos descuidamos, la imaginación puede operar en nuestra contra. Por ejemplo, en los últimos 2 años se ha estado hablando de engaño, de mentira, de temor, de pánico, de enfermedad, de pandemia, y todos han echado a funcionar su imaginación, pero desafortunadamente la imaginación ha operado en contra de las personas. La imaginación ha causado pánico, terror, disolución, disensión, relaciones humanas rotas, separación. Ha habido una gran cantidad o ha habido un incremento muy fuerte en divorcios, en depresiones, en suicidios, en problemas sociales, humanos, por causa de que hubo tanto engaño, tanta mentira, tanta predicación de terror, de temor, de pánico, de muerte, y no estaban preparados los hombres para pensar o meditar en la eternidad, sino solo en lo que podían ver y en lo que anunciaban y en lo que hablaban las noticias y exageraban porque querían tener un gran control, porque realmente nuestra lucha, dice la palabra, no es contra sangre ni carne, no son contra las personas, sino contra los principados y las potestades en los lugares celestes, es decir, contra el enemigo de nuestras almas. Él influencia todos estos sistemas de pensamiento y ha causado engaños, mentiras, pleitos, iras, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que la manera en la que Dios diseñó este plan estratégico para caminar en lo mejor que Él nos ha provisto tiene que ver con glorificarle a Él, con tenerlo en el lugar más alto, con ser agradecidos para con Él, pero necesitamos que la imaginación no juegue en nuestra contra, que no haya sistemas de pensamiento que utilicen la imaginación. La imaginación es lo que pensamos en el momento y la imaginación arraiga sistemas de pensamiento en la vida del hombre. Así es que debemos de procurar ser diligentes para que la imaginación, para que el sistema de pensamientos, el lugar donde se concibe, no opere en nuestra contra. Si nosotros escuchamos y abrimos nuestros oídos a la mentira, al engaño, al pánico, a las cosas terrenales, sin considerar las cosas de Dios, estamos permitiendo que semillas de incredulidad se siembren en nuestro corazón y ese es el fruto que vamos a tener. Ahora, es muy importante que entendamos entonces que no fuimos llamados a vivir alineados a este mundo, pero tampoco alineados al diablo. No fuimos llamados a vivir alineados a lo que el diablo quiere. Y muchas veces por falta de conocimiento, por ignorancia, no entendemos qué es lo que está pasando espiritualmente alrededor de nosotros o en este mundo. No entendemos más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Y bueno, quiero particularmente definirlo así. Muchas veces el creyente no entiende, gloria a Dios y gracias al Señor que nos ha revelado su palabra y nos ha dado su palabra para entender estas cosas. Es decir, no debemos de sumarnos a la ignorancia, sino a la diligencia por la palabra, porque Dios nos ha dado todos los recursos para entender lo que está sucediendo. Así es que espiritualmente están sucediendo cosas. Y una de estas cosas es que el diablo con engaños y mentiras y seducción y amor a las cosas vanas, al dinero, etcétera, etcétera, etcétera,
causa que aún los creyentes vivan alineados a sus deseos, a los deseos del enemigo de nuestras almas. Vivan alineados a lo que el diablo quiere. Vivan alineados a la enfermedad, vivan alineados a la escasez, vivan alineados a la pobreza, vivan alineados a pensar solo en el egoísmo, en el egocentrismo, vivan alineados a los sentidos, a su carne. Todo esto que aunque Dios nos dio las cosas para disfrutar de ellas y Dios nos da el poder para hacer las riquezas, pero el hombre malinterpreta y entonces aún los cristianos empiezan a amar el dinero más que a Dios. Tan es así que hay muchos creyentes que difícilmente son generosos para dar a otros o para darle al Señor y apartar algo para Él. O muchos creyentes han sido seducidos y engañados, alineados a la voluntad del diablo para vivir en muerte. Perdón, para vivir en enfermedad. Y la enfermedad es el principio de la muerte. O viven en relaciones rotas, sabiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo para perdonarnos, sino para darnos el poder de perdonar a otros, porque nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos creyentes viven alineados al pleito, a la falta de perdón, a la amargura, a la depresión. Muchos creyentes viven arraigados a querer controlar, a querer poner leyes de hombres sobre otros. Y no me malinterprete, vivimos en un mundo bajo leyes de gobierno, bajo constituciones gubernamentales, y esto es sabio y esto es bueno, porque establece límites a los hombres. Pero más bien estoy hablando de que fuimos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad del evangelio, en la libertad de la palabra, y no para ser controlados por los hombres. Pero nadie puede ser libre si no conoce la verdad que proviene de la palabra. Nadie puede ser libre o vivir o experimentar libertad si no conoce la verdad. La única verdad que nos puede liberar es la verdad que conocemos, la verdad conocida, conocer la verdad. Y la verdad procede solo de la palabra de verdad, de la palabra de Dios. Así es que algo muy importante es que necesitamos entender que si no estamos para glorificar a Dios y para darle gracias y para prestar nuestro lugar de concepción e imaginación y nuestra mente a la palabra del Señor, a la bondad del Señor, a la benignidad, a la salvación, al evangelio, entonces, por descuido, por negligencia, por ignorancia o porque hemos sido atrapados por el amor a las cosas de este mundo, nos estaríamos alineando a lo que el diablo quiere. Y el diablo, recuerde, no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Él es ladrón y quiere robarte la bendición que Dios ya te concedió por gracia en Cristo. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender perfectamente estas cosas. Las 4 cosas que han separado al hombre de Dios y que el hombre ha utilizado para rechazar y para alejarse de Dios y para resistir y para odiar inclusive lo que tiene que ver con la palabra. Por eso los gobiernos están desechando todo lo que tiene que ver con la Biblia, con Cristo, con la palabra, con el Evangelio. Los gobiernos de este mundo. Son estas 4 cosas, pero los creyentes tenemos que entender que Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo debe ser a quien, a quien tenemos en el lugar, a quien debemos de tener en el lugar más alto, de más alto honor. Mira cómo dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque cuando hablamos de la imaginación, hablamos de la fantasía también, pero no queremos irnos por la fantasía, porque no somos primero religiosos. Segundo, no basamos nuestras vidas en extractos o en pretextos, sino nuestras vidas como creyentes nacidos de nuevo la basamos en la palabra de justicia, en la palabra de verdad, en la palabra de gracia, en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salmista en el Salmo 1 dice, aquel que medita de día y de noche en la palabra será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
El Señor le dijo a Josué: Moisés ya murió, ahora yo estaré contigo, solo pon la palabra y medita en ella de día y de noche, y serás exitoso y serás prosperado y siempre te irá bien. Así es que, ¿qué parte no hemos entendido de aquel que medita en la palabra de día y de noche? ¿Qué parte no hemos entendido de que Dios quiere que tengamos en el más alto honor su nombre, a su Hijo Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y su palabra? Y no es porque Dios esté deseando otra cosa, aunque Él es el único digno de recibir la adoración, pero Dios sabe que Él es y solo Él es la fuente de vida. Cristo es la fuente de vida, para eso vino Cristo a sacrificarse en nuestro lugar. Por eso el Señor desea más que tú y yo que pongamos nuestros ojos en Él, en la fuente de salud, de bendición, de prosperidad, de propósito, de razón, de éxito, de benignidad, de bondad, de fe, de paz, de amor, de gozo. Todas estas cosas nos han sido dadas, pero cuando nosotros ponemos nuestras mentes, nuestros ojos en Jesús y hacemos que nuestra imaginación, que nuestro sistema de pensamientos armonicen con la bendición que ya nos fue dada, entonces toda nuestra vida va a girar alrededor del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la vida de Cristo, que ya está en nuestro interior, pero que quiere manifestarse en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestras circunstancias. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú y yo fuimos llamados a ofrecernos a Dios para servirle a Él, para servir a la justicia. Todo creyente fue llamado a servir a Dios, a servir a Dios, a ofrecernos a Dios en sacrificio. Cuando alguien entiende esto, puede predicar el evangelio. Cuando alguien entiende esto, puede dedicar tiempo para los demás. Cuando alguien entiende esto, puede ser un dador generoso. Cuando alguien entiende esto, puede eh, entender el propósito de Dios y caminar en él. Pero cuando no nos ofrecemos en sacrificio vivo al Señor, entonces vamos a buscar nuestros propios intereses y no podremos ser utilizables para el Señor. Hay una gloria tan maravillosa y tan poderosa y tan grandiosa en la que Dios, la que más bien que Dios preparó para que tú andes y camines en ella. Porque hay muchas personas y muchas cosas a tu alrededor que están esperando que tú manifiestes la gloria de Jesús que ya está en tu vida. Pero para ello necesitamos ofrecernos al Señor, porque de otra manera seremos egoístas. Porque si no nos ofrecemos genuinamente al Señor, buscándolo a Él y buscando cumplir su propósito y su voluntad, no la nuestra, entonces si no hacemos esto, seremos religiosos. Y la religión mata. Las leyes de los hombres, el control y la manipulación destruyen. Pero Dios nos ha llamado a amar, a perdonar, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, pero a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y lo primero es que necesitamos entender esto. Ahora, esto no viene si no lo entendemos, si no lo conocemos, si no lo entendemos y si no lo creemos. Así es que más allá de incomodarnos, más allá de decir, no, es que eso no es para mí, permite que el Espíritu de Dios hable, revele la palabra. Romanos 12:1 dice, debemos ofrecernos en sacrificio vivo. Si nosotros nos ofrecemos en sacrificio vivo al Señor, estamos asegurando nuestras vidas a que el diablo no se enrole en el propósito de Dios, porque no buscamos nuestros intereses, sino los intereses del Señor. No buscamos nuestros sueños, sino los sueños del Señor. No buscamos nuestros propósitos, sino los propósitos del Señor. No queremos navegar con nuestras virtudes, sino con las virtudes de Cristo que nos ha sido dado. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. No queremos hacerlo solos, sino con la compañía del Consolador. Y no podemos vagar en la fantasía.
Así es que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que conocer, entender y creer correctamente, pero no podemos vagar en la fantasía y cómo vamos a glorificar a Dios, cómo vamos a darle gracias y cómo vamos a prestar nuestra imaginación en lugar de concepción, nuestra mente para que Dios establezca su sistema de pensamientos. Pues solo a través de la palabra. No podemos hacerlo a través de imágenes de cuadros, como los religiosos que solo conocen lo externo, porque solo ven las imágenes que han sido hechas por manos humanas y que Dios mismo dijo que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni aún de lo que está debajo de la tierra. Pero dice el versículo 2 de Romanos capítulo 12, dice, debemos no conformarnos a este mundo, no conformarnos, no hacernos como este mundo, cerrar nuestros oídos, nuestro corazón a la incredulidad de este mundo. Dice, pero debemos transformarnos, permitir que el Espíritu de Dios y la palabra nos transformen. ¿Y cómo sucede esto? A través de que nuestra mente sea renovada por la palabra. Y entonces lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, de acuerdo a la más preciosa voluntad de Dios, porque Cristo Jesús para eso murió, para darnos esa virtud de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en Cristo o para Cristo era que fuera a la cruz a padecer y a llevar todos nuestros pecados, nuestra enfermedad, nuestra escasez, nuestra vergüenza, nuestro rechazo, nuestra pobreza, nuestra maldición, nuestras injusticias, nuestro desaliento, nuestra situaciones rotas, nuestro corazón quebrantado, nuestro sufrimiento, para que podamos vivir en la bondad, en la gloria, en lo agradable que es la voluntad de Dios, que es aceptación, gloria, salvación, bendición, benignidad, bondad, amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, salvación, eternidad, vida, prosperidad, riqueza, salud, bienestar, reconciliación, ánimo. Eso es a lo que Dios nos llamó. Y no podemos darnos el lujo de ignorar el proceso de Dios. Primero debemos ofrecernos en sacrificio para glorificar a Dios, para darle gracias y para prestar nuestro sistema de pensamientos a la palabra del Señor. Y lo segundo es que necesitamos la palabra. No podemos ignorar la palabra. La palabra debe conducirnos por causa de la falta de palabra y de la falta de revelación. Nacieron sectas peligrosas como los testigos de Jehová, como los mormones, como los abatistas que vinieron, o los adventistas que vienen de aparentemente creyentes nacidos de nuevo, pero que ignoraron lo que la palabra de Dios dice, que no es de interpretación privada, y se perdieron en sus vanos razonamientos y buscaron sus propios intereses, no los intereses de Dios, porque no estaban buscando al Señor ni dándole gloria, y causaron estragos y han causado estragos en muchas personas a nivel mundial y por muchas generaciones. Así es que es muy importante que entendamos que no solo debemos ofrecernos al Señor, pero debemos entender que es a través de la palabra, no es a través de este mundo, es a través de la palabra de Cristo. Y mira cómo dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos a Dios, no sea que habiendo sido dejada la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Las personas en la antigüedad, y seguramente a usted le ha pasado, que en la antigüedad, donde no había tanta necesidad o urgencia de hacer las cosas, sino que las personas tenían tiempo para meditar, para pensar, tiempo para descansar, para sentarse en sus porches de sus casas, para observar el atardecer o recibir el amanecer, que no estaban tan afanados por ir a los centros comerciales y llevar a los niños a toda clase de clubes y de diversiones y
y estar desesperados por los celulares y por las redes sociales y por los programas de televisión, sino que las personas estaban con la oportunidad de poder sentarse y dedicar tiempo a meditar y a pensar, a platicar en familia. Muchas de las personas lo hacían en reposo, es decir, se sentaban en sus hamacas, en sus sillas de descanso, en sus mecedoras y meditaban y pensaban. Muchos pensaban en el pasado, muchos pensaban en la naturaleza o simplemente veían el atardecer o el campo, las aves o las estrellas. Otros pensaban en su futuro, pero las personas imaginaban, soñaban. Las personas tenían tiempo de poder ejercer o ejercitar su meditación. Y cuando hablo de meditación, hablo de pensar, de imaginar una y otra vez, de recordar. Y esto lo hacían cuando descansaban, mientras trabajaban en la labor, mientras trabajaban en la industria, en lo que cada quien hacía, en los negocios. Las personas hacían lo propio, pero en los tiempos en los que terminaban sus trabajos, que no eran, digamos, que tan cansados como hoy en día, que las personas no solo trabajan 8, 10 horas, a veces los jóvenes trabajan tiempo de más porque están más a gusto en sus trabajos que en sus casas, o porque las personas trabajan dobles turnos o horas extras porque no les completa para vivir la vida que ellos quieren, y entonces no pueden tener descanso, y entonces no pueden tener quietud. Cuando el Señor dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Pero en la antigüedad, inclusive seguramente muchas personas lo hacen, meditaban, pensaban cuando estaban en reposo, cuando reposaban de sus obras. Así es que el reposo es fundamental. El reposo es fundamental. El reposo es fundamental. No solo naturalmente hablando, el hombre tiene que aprender a reposar, no puede dedicar toda su vida a trabajar, todo su tiempo a trabajar, tiene que reposar. Por eso Dios diseñó el trabajar quizás 6 días y un séptimo día descansar. El cuerpo necesita descanso, necesita reposo. Pero aquí hay un reposo más excelente, y es un reposo que Dios quiere que entendamos acerca de reposar de nuestras obras, reposar de nuestra manera de pensar en lo que tiene que ver con este mundo, en lo que tiene que ver con las preocupaciones, en lo que tiene que ver con las necesidades humanas, en lo que tiene que ver con las distracciones o la desesperación de ser atrapados. Hay muchas personas que están atrapadas en las redes sociales, en sus teléfonos. Muchas personas, sobre todo los más jóvenes, pero hay muchas personas adultas que están atrapadas por sus teléfonos, no pueden vivir por sus teléfonos y quieren estarlos viendo y mirando cada 15 segundos. Y hay muchas personas que pierden el tiempo con tanta información, no solo noticias, pero eh, déjenme lo digo en estos términos, con boberías en donde salen tantos chistes, tantos videos, tantas cosas, inclusive maliciosas y léperas, agresivas, inmorales, y muchas personas pierden el tiempo en esto. Así es que no pueden estar en reposo, ni en sosiego, ni en quietud para meditar, para imaginar, para verte tú en la palabra. La imaginación tiene que ver con conocer la palabra, entenderla, creerla, pero verte tú, cómo la palabra te está afectando de una manera bendecida. Y mira lo que dice Hebreos, empezando por el versículo 1, capítulo 4. Pues no sea que habiendo sido dejada la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros nos ha sido predicado el evangelio como a ellos, pero la palabra predicada a ellos no les aprovechó porque no agregaron fe cuando la oyeron. No creyeron la palabra, les fue predicada, pero no la creyeron. Si no la creyeron, no la meditaron. Y si no la meditaron, no pudieron permitir que la palabra fuera sembrada y produjera fruto. Versículo 9. Así que queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en este reposo tú y yo podemos meditar la palabra. En este reposo tú y yo podemos imaginarnos en la palabra.
Dice, porque el que ha entrado en el reposo del Señor, también ha reposado de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Así es que Dios nos llama a ocuparnos de lo que es bueno, pero también a ocuparnos de lo que tiene que ver con Cristo. Y la única manera de hacerlo es reposar de nuestras obras, reposar de la televisión, reposar de las redes sociales, reposar de las preocupaciones y de los afanes, reposar de los quehaceres. Por eso yo te animo que cuando tú estés escuchando eh, estas enseñanzas o cuando estés escuchando la palabra del Señor, procura dedicarte a escuchar la palabra, a tomar apuntes, a leer la Biblia. Si me permites sugerirte y me permites animarte, no hagas otras cosas. No hagas el quehacer, no hagas, tengas la tele prendida a un lado o estés viendo mensajes que te están mandando por internet, en tus redes sociales, sino dedica tu mente, abre tu mente y tu corazón y reposa de tus obras. Reposa para que la palabra del Señor entre. Es más, muchas veces estamos pensando en otras cosas que vamos a comprar el día de mañana para comer o que vamos a llevar para la fiesta, etcétera. Aprende a reposar. Y una de las maneras de reposar es glorificar al Señor y darle gracias. Glorificar a Dios y darle gracias. Y cuando lees la palabra y cuando pones la palabra delante de tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente y en tu corazón, vas a entender y vas a emocionarte y vas a agradarte y a deleitarte en la palabra. Si cuando lees la palabra no te deleitas en la palabra, necesitas ejercitarte más para que esto se convierta en una delicia. La palabra tiene el poder para convertirse en una delicia para ti. Cuando tú aprendes a reposar de tus pensamientos, de tus obras, de tus afanes, de tus preocupaciones y aprendes a descansar en el Señor. Dice, procuremos pues con diligencia entrar en el reposo, a fin de que nadie caiga en ningún ejemplo de incredulidad. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más aguda que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra es muy clara. La palabra es viva y poderosa, es viva y eficaz, dice la Escritura. Y aquí la palabra, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, está involucrada en el reposo. La palabra es fundamental para nosotros reposar, porque ¿cómo vamos a aprender a reposar en la gracia? ¿Cómo vamos a aprender a reposar en Cristo? Solo a través de meditar la palabra, de imaginar la palabra, de permitir que la palabra sea sembrada una y otra vez hasta que ésta dé fruto. La palabra de bendición, la palabra de salvación, la palabra de benignidad, la palabra de fe, la palabra de gracia, la palabra de paz, la palabra de vida, la palabra de salud, la palabra de prosperidad, la palabra de paz, la palabra que es rica en sabiduría, la palabra que es útil para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, inclusive para corregir. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo que es viva y eficaz. Así es que desechemos, desechemos el peso que nos está combatiendo. Hay cosas que combaten nuestras vidas. Desechemos el pecado, pero reposemos en el Señor. Empecemos a ejercitarnos en reposar en el Señor para darle gloria, para darle gracias y para permitir que nuestra imaginación, nuestro sistema de pensamientos se ocupe de Cristo y nosotros nos despreocupemos de nuestras propias obras para que entonces la palabra que es viva y eficaz empiece a operar, empiece a ser escrita y empiece a ser sembrada en nuestros corazones y que el propósito que es bueno, agradable y perfecto de Dios para nuestras vidas empiece a manifestarse y que tú y yo empecemos a desarrollarnos en la gracia y a crecer en la sabiduría y en el poder de Dios, en la fe y en la justicia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados,
altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén